Personas con discapacidad, derecho a mendigar o derecho a trabajar. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es abrumadora y es muy superior al resto de la población. Bueno, Eduardo Joly. cuando en octubre del 2008 publicaron un artículo mío en Le Monde Diplomatique que se llamaba Discapacidad y empleo por el derecho a ser explotados, ese era el título, por el derecho a ser explotados. Con ironía, en ese momento yo quise llamar la atención sobre nuestra brutal exclusión del trabajo. Apuntaba a que en este sistema en que vivimos, este sistema capitalista, los únicos que sirven son los explotables. Es decir, quienes son capaces durante la jornada laboral de producir mucho más de lo que precisan para cubrir su salario. Y esa diferencia, ese trabajo en más, genera lo que en economía política clásica se denomina plusvalía y que popularmente se conoce como ganancias empresarias. Argumenté, como se señaló en la ponencia anterior de Emiliano, que el concepto de discapacidad solo puede entenderse como la sospechada incapacidad de generar esa plusvalía y por ende de ser explotados. Por eso yo planteo que debemos pelear, irónicamente, valga la paradoja, por ser explotados, para luego poder pelear con los demás explotados para no serlos. Es decir, para que el fruto de nuestro trabajo no sea para el beneficio de pocos, sino de todos y por igual. El modelo médico Emiliano Naranjo se encarga de etiquetar al otro, categorizándole por lo que le falta, por aquello que no puede aportar, porque fue concebido bajo criterios de producción estándar, bajo un falso criterio de normalidad. Es decir, que las personas con discapacidad se ven invadidas por estos procesos medicalistas de etiquetamiento que las apartan del sistema común de producción social para ser descritas como enfermas, acorde a un imaginario social, siendo entonces arrastradas hacia regímenes asistencialistas y previsionales. La mancillada igualdad de oportunidades, con un sentido estético más que práctico, habilita la posibilidad de postularse a un empleo, pero sin crear las condiciones laborales para que la persona concreta pueda realizar la tarea que dicho empleo demandará. Derecho a mendigar o derecho a trabajar. Bueno, mi nombre es Anita Domínguez. Yo no pertenezco a ninguna institución. Y les cuento así sencillamente que yo soy vendedora ambulante de toda la ley de los 51 años y trabajo con el común de la gente y les relato así cortito que interpreto a través del trato que me dan, a través del vínculo que yo he creado con mis, digamos, clientes, porque trabajo en líneas que las hago con frecuencia y entiendo que la sociedad, la gente común, no ve a una persona trabajando, no interpreta porque inclusive lo primero que intentan hacer es darle la limosna. Que el único derecho indiscutido de las personas con discapacidad a lo largo de la historia es el de mendigar. Para ese derecho, curiosamente, existe jurídicamente, inició en las leyes pobres de Inglaterra en la época del surgimiento del capitalismo. Y eso existió en la colonia del virreinato del Río de la Plata y de además virreinatos en el resto de América, en el cual justamente había leyes de vagancia y de mendicidad. No se llamaban leyes en esa época, pero tenían estatuto de leyes, en los cuales los únicos que tenían derecho a pedir limosna y estaban certificados como tales eran los que en esa época se consideraban los lisiados.
O sea que está algo que está muy metido en la cultura, no es sorprendente que esto te pase. El correlato es que si la sociedad piensa que el único derecho que vos tenés es a ganarte la vida mendigando, no tenés el derecho a ganarte la vida trabajando. Isabel Ferreira. Ideas y reflexiones sobre toda la temática laboral de las personas con discapacidad, entendiendo que ha habido un montón de intervenciones, pero que evidentemente no han logrado el resultado de obtener, no hablemos de un pleno empleo del sector, hablemos de que la inclusión sea un concepto que los empleadores, los organismos incorporen para llevar adelante realmente una positiva campaña. Resulta entonces imprescindible y urgente hacer escuchar nuestra voz. Sí, Juan hice Facundo dos, es decir, Ferro. dos pasantías no rentadas. Una en PAMI Agencia 5 y otra en el CELS. Voy bien ahí, ¿no? Sí. Cuando Carolina finalizaste la Buceta. escuela, ¿conseguiste algún trabajo donde te puedan pagar? Y conseguí mucho, pero vamos a empezar el recorrido. El primer trabajo que estuve, que me pasé una experiencia bastante buena, fue en el taller protegido de Fundación STEP. Fue bueno y bastante contento. Después me surgió otro proyecto para trabajar, que a la vez el director de la asociación sede del centro de día, que se llama Francisco Alberto Peta, que le dicen es Franco, y a la vez fue mi profesor de natación, directamente dijo, Facu necesitaba un cadete para llevar papeles afuera y un auxiliar para cuidarme a los chicos. Y ahí con gustazo acepté y ahí estuve. Y después de pasar un tiempo dije, pucha, después de esforzarme de cuidar a los chicos, de levantarlos en la silla de ruedas o llevar papeles afuera, ¿por qué no le pedirle un aumento? Pero el señor Francisco Alberto Pesta dijo algo que espero que no se lo diga a ninguna persona con discapacidad intelectual y tampoco a nadie. La respuesta fue esto, Facu, esto es como los celulares, hay celulares de 40 y celulares de 60, sombrero de 20 y sombrero de 40. Entonces, como este hombre que dice que hizo todo por mí, me terminó despreciando directamente, como no podía ingresar en las categorías más altas de los sueldos, renuncié y me fui. Y después, gracias. Para mí es una gran batalla irme de ese lugar. Bueno, y después me fui a trabajar en la Defensoría como pasante becario en 2 contratos, pero después veía que no seguía, a través de otros contactos me fui a trabajar al INADI. ¿Conoces la realidad del colectivo de las personas con discapacidad intelectual a nivel laboral? Y se les puede definir en 2 partes. Una, de los que conozco yo, de los que me rodeo, de las personas con discapacidad intelectual, son como 4 personas que están trabajando en el mercado laboral y otros están en talleres protegidos, en escuelas, centros de día, en la casa. Y es bastante complejo y bastante duro. Y otra cosa que quiero contar, un poco relacionado, porque yo fui pasando acá a la Defensoría del pueblo de la ciudad. Y directamente me parece que no estoy de acuerdo que no tomen a ningún pasante, que pasen, qué sé yo, muchas personas con discapacidad intelectual y no queda ni uno. ¿Por qué? Porque uno proyecta hacer cosas, uno se le reacciona con los compañeros y directamente me parece prejuicioso decirle no, porque sos pasante, no puedes seguir. O cuando te dicen, gracias. O cuando te dicen, mirá, Facu, estamos peleando para que te contraten. Yo quiero ver hechos, no quiero ver palabras. ¿Qué recursos entendés que pusiste en marcha en esta búsqueda?
¿Qué Julio recursos, Marecos. caro, puse mi vida? No tenía pasaje, no tenía dinero para viajar. Eduardo, en aquella época de lucha, salió el decreto 38 en el 2004, gracias a eso pude continuar con el amparo. Yo no sé si hubiera podido seguir realmente, porque el tema del pasaje gratuito también ayudó muchísimo a aquellas personas que en mi caso no tenía recursos, nada. Hace poco en una reunión con Eduardo le dije, hice tantas cosas y de algunas me dan vergüenza porque uno hace cosas, después cuando está trabajando y dice, bueno, logré, rompí la barrera, mirás para atrás y decís, toda la gente que está afuera, que quedó, y la que tiene que pasar, por la que pasa uno. Vos empezaste diciendo que sos enfermero. El juicio que ganaste debe haber indicado, y como siempre se exige, de que uno tenga formación, que uno tenga títulos, que uno muestre sus capacidades. No escuché que a vos te hubieran dado en el sistema de salud de la ciudad un trabajo como enfermero, sino como un administrativo en una cuestión de, interesantemente, limitándote a cuestiones de discapacidad. Es muy llamativo esto. La sentencia decía contratación inmediata en planta permanente como enfermero. Tuve una entrevista con la jefa del departamento de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, que me manda al Hospital Santoyani, me manda a hablar con la gremial. La gremial me dice, no, acá de ninguna manera, vos no podés hacer nada como enfermero acá. Bien, vuelvo con mi abogado se vuelve a contactar con el juez, terminó en la COPINE. La COPINE me toma y me deriva a su vez a la nueva Comisión de Medicina Física y Rehabilitación de la que hoy dependemos. El año pasado, en el hospital, ingresaron, yo creo que más de 30 personas. Ninguna con discapacidad. La semana pasada tuve una charla con uno de los referentes del sindicato y le pregunto qué pasa con el cupo en el hospital, en este hospital. Y me dice, la verdad que no sé. Bien. Digo, vos sabés que existe el cupo, vos sabés que existe la ley 1502 de la incorporación del cupo del año 2004, que hablaba de que en ese entonces, a los 5 años de esa ley, el cupo iba a estar cumplimentado. Bien, te aclaro que nada. Entonces, cariñosamente me dice, Julito, vos sabés cómo es esto. Nosotros tenemos prioridad con nuestra familia, con nuestros chicos, con nuestra gente. No me imagino a una persona con discapacidad en silla de rueda en la parte administrativa en atención al público. Entonces yo pensé, dije, mejor ni le digo de lo mental porque acá nos agarramos los pelos. Pero bien, esa es más o menos la idea que tiene. El cupo laboral resulta en una clara medida de acción afirmativa que tiende a derribar los prejuicios de contratación que existen hacia las personas con discapacidad y deja claro la necesaria y obligatoria intervención del Estado en su carácter de tercero garante. Tanto el Estado Nacional por Ley número 22.431, artículo 8, como el Estado de la Provincia de Buenos Aires por Ley 10.592, artículo 8, están obligados a emplear personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4%. En la ciudad de Buenos Aires se prevé este porcentaje en un 5%, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 43. Afortunadamente, Buenos Aires tiene una ley específica de cupo que, cito, dice, bueno, el Estado y las empresas subsidiadas están obligadas a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al 4%. Parece bastante claro. No obstante, la jueza dice, decide no leer esta ley y leer la Constitución, y habla de, la Constitución hace referencia a que se promoverá la inclusión laboral, ¿no? Entonces ella dice, recalco la palabra promoverá, debiendo asimilarse
la misma, como que el Estado impulsará, fomentará, favorecerá, preconizará, producirá, generará la inserción laboral de las personas discapacitadas, pero no la garantizará. O sea, dijo, bueno, ¿cómo refuerzo mi negativa? Buscando sinónimos de la palabra promoverá, y así. Y así es como, digamos, por eso le decía el riesgo, ¿no? De poner en manos de un juez que en muchos casos puede hacer esto. Sinceramente, se monopolizan ciertas cuestiones y es importante considerar las estrategias jurídicas como parte de una estrategia política más global, ¿no? En ese sentido, hay como, si se quiere, en una estrategia política general, habría dos patas, una de movilización social y la posible de judicialización. Obviamente en ambos casos es importante la repercusión que se tenga, con lo cual tanto la movilización como la judicialización debería estar acompañada de cierta repercusión mediática. Existe el riesgo de que se pierda mucho de la esencia de esa necesidad cuando la traducimos a derecho. Por citarles un ejemplo, un conflicto social como la desocupación, individualizándolo, digamos, iniciando un amparo, una acción por cada persona que no tiene trabajo, bueno, se corre el riesgo justamente de desmovilizar lo que podría ser una lucha política más global. Tiene sus limitaciones el judicializar reclamos de derechos, pero la idea es reducir lo más posible estos daños y siempre ser consciente, informar, digamos, de buena fe cuáles son las posibles consecuencias, que no es, digamos, una solución mágica, ¿no? Y que siempre, como decía, tiene que estar acompañado de un proceso, a mi entender, colectivo, que el colectivo puede ser, como decía antes, que sea solo una pata de una estrategia política general, o incluso dentro de lo procesal existen las posibilidades de iniciar causas colectivas, ¿no? Que excedan al individuo, y lo vamos a ver ahora. En Ciudad tenemos tenemos varios en realidad precedentes favorables individuales, por lo general profesionales o técnicos, ese es un tema también, ¿no? Cómo acceden a la justicia o cómo son más fáciles de resolver quizás para los jueces, personas que tienen el título, con lo cual el requisito de idoneidad habría una presunción de que está cumplido, pero consideremos esto desde el lado de la pobreza, ¿no? Que, digamos, muchas personas en situación de pobreza no pueden acceder a un título y curiosamente los fallos que tenemos individuales, por lo menos de lo que tengo noticia yo, son personas con estudios, ¿no? Hubo dos experiencias colectivas que fueron parte de la estrategia de Ready de acceso al cupo. Ready decidió estratégicamente, y esto lo relaciono con lo que comentamos antes, ¿no? de trazarse un plan Ready decidió que había dos campos a los cuales cubrir. Uno era el del Estado, que es la aplicación clásica del cupo es para el Estado, pero también se quería llegar al sector privado. ¿Cómo se llega al sector privado? Porque las empresas contratistas también tienen que cumplir con el cupo, ¿no? Del 5% de empleados y empleadas con discapacidad. ¿Esto por qué es así? Bueno, es sencillo. Si el Estado decide terciarizar y dejar en manos de empresas funciones que le son propias, no se priva, digamos, del deber de tener que cumplir con el cupo. Y además está específicamente así determinado. Y privado es el caso Cliva. En la última licitación del Servicio de Higiene Urbana, se incluyó en el pliego una cláusula específica advirtiéndole a las empresas que tienen que cumplir el cupo, obligándolas a ello, que ese había sido el argumento principal de las empresas para no cumplirlo. Decían, bueno, a mí no me importa la Constitución, mi ley es el pliego y no está en el pliego, no existe. Bueno, eso por lo menos no lo van a poder decir, van a tener que inventar otra excusa. El gobierno ya empezó a intimar al resto de las empresas, por más que nuestra acción era solo contra Cliva. La lucha por un trabajo digno por parte del colectivo de personas con discapacidad es una lucha histórica. Gilberto es uno de los sobrevivientes de nuestra época más lamentable. Por eso queríamos tenerlo hoy acá, para que él nos cuente toda su experiencia
en relación con el tema de empleo en una época muy difícil, que esperemos no se repita nunca. Bueno, la historia del Frente nace en los años 72. Nace en un campeonato de básquet sobre silla de ruedas en Mar del Plata, en la cual concurrieron compañeros de todas las provincias y de Capital Federal. Ahí se intentan las primeras reuniones, se arma una pequeña reunión con los compañeros, con las delegaciones, en el mes de diciembre. Bueno, termina el campeonato y cada uno a su provincia, pero en aquella época, en el año, nosotros teníamos, se llamaba la escuela profesional, que está en la calle Ramos, en Echeverría. Y había escuela profesional ahí se estudiaban oficios. También había otra escuela, estaba sobre Juan B. Justo Liniers, en esas dos escuelas de centro profesional, en la cual se estudiaban tornería, relojería, sastrería, zapatería, o sea, todos los oficios que en aquel momento, o sea, más los que venían de las provincias, de toda la provincia, inclusive de los países limítrofes. En mi caso, yo soy boliviano, yo en aquella época vine de Bolivia. Los alumnos de los centros no estábamos ajenos de lo que pasaba en el país. Junto a un preceptor, Eduardo, se llamaba el Pelao Astiz, y los compañeros delegados nos empezamos a organizar. Bueno, ahí vinieron, en principio lo íbamos a llamar Frente de Rengos Peronistas, pero era muy sectario. Entonces ahí lo llamamos Frente de Lisiados Peronistas, que era más amplio en cuanto a la discapacidad. Las diferencias estaban en que la epidemia del polio en los años 50, que nos atacaron más, ahí salimos más rengos. Bueno, ahí nos pusimos a trabajar y nos contactamos con compañeros de otros centros que ya estaban con los delegados y organizamos, que sería esta en la Facultad Magna de la Universidad de Medicina. Ahí se hizo el primer congreso de discapacitados sin trabajo y sin vivienda. Un asesor me dice, bueno, muchachos, pónganse a trabajar en un proyecto de ley. Ahí donde nosotros nos pusimos a trabajar en lo que sería la ley 2923. No queríamos pasar de un Estado que nos marginó a un Estado que nos sobreprotegiera. Queríamos ser artífices en nuestro destino. Queríamos participar en las decisiones y fue así que después de primer año de trabajo intenso en el Congreso de la Nación, con legisladores de todos los partidos políticos, de las diferentes comisiones, tanto de diputados como de senadores, el 12 de septiembre de 1974 fue aprobado por ambas cámaras por unanimidad la ley 2923 de trabajo para los discapacitados. El 24 de marzo de 1976 asume la dictadura de Videla. Entre los primeros leyes que deja en efecto luego de la ley de contrato de trabajo es la ley laboral para discapacitados 2923, que luego fue suplantada por la ley de la dictadura militar, la 22.431, actualmente en vigencia. Y para concluir, esta ley, la 22.431, lleva la firma de Rafael Videla, Martínez de Oz y Alvaro Arguindegue. Bueno, en esta lucha nos costó la desaparición de compañeros, por ejemplo, caso José Poblete, era chileno, Claudia Grunberg, una compañerísima, el negro Juárez. Después, bueno, muchos secuestros de compañeros, el loco Madina, el topo tucumano se volvió loco por el tema de la persecución, y Scarpa, Huguito Avendaño,
Tuche, el Negro Gómez, Gule. Y bueno, hay compañeros que ya no están, se están yendo. Algunos estuvimos en campo de concentración, fue como Chiche Guillén, Mónica Brul. El que les habla. Bueno, muchísimas gracias, disculpen. Otra cosa que siempre hemos recuperado también en el Frente Demasiado es esta cuestión de que no, vos mismo dijiste, no eran los rengos porque buscábamos ampliar. Entonces, hoy con tantas organizaciones y todo separado por patología, estamos diciendo nuevo modelo médico y un salto importante también. Lo que pasa es que la única forma de pelear luchar es juntando todos los sectores, inclusive nosotros apuntamos en la gente de la villa también, porque es un sector marginado también. Esta ley de cupo laboral, que es superior a la ley de cupo laboral nacional que tenemos hoy, dice que es aplicable a empresas del Estado, a empresas mixtas y a empresas privadas, sean o no sean contratistas del Estado. Clima en particular, incluso teniendo un fallo en primera instancia condenatorio y confirmado por Cámara, bueno, seguimos el largo proceso de ejecución. Digamos, la dimensión del acceso a la justicia también incluye poder gozar de los beneficios de esa sentencia y no, como se dice habitualmente, colgarla de un cuadrito, ¿no? Tenemos fallos a nuestro favor de cumplimiento del cupo. ¿Qué podemos hacer estratégicamente para que esos fallos se cumplan, por ejemplo? Y quería mencionar esto de que hay organismos de gobierno que están conminando a empleados que están hace años, que tienen alguna discapacidad, que entraron sin entrar por el cupo, porque pudieron entrar sin certificado y porque consiguieron trabajo, o personas que luego se discapacitaron y los combinan a que saquen el certificado para poder engrosar las listas del cupo. Y entonces yo digo, así no vale, porque el sentido del cupo es justamente para aquellas personas que están estigmatizadas y que tienen tanta dificultad para conseguir trabajo. El cupo es una cuña para poder entrar, pero no para aquellos que por los avatares de la vida se accidentaron o lo que fuera, pero ya vienen trabajando de antes. El concepto de competencia tiene que ver necesariamente con el rendimiento. Y ese rendimiento es el que explicaba Eduardo, de considerar yo en la universidad que tuve, de que se consiguen como necesarios para producir ganancias para el empleador. Entonces, en aras de ese rendimiento, muchas veces se produce la exclusión, que es lo que nosotros intentamos trabajar sobre ello. Parte importante del discurso que hay que llevar es hacerles ver que probablemente van a tener que contratar personas con discapacidad que probablemente no sean rentables en los términos en los que ellos piensan que tienen que ser rentables. Porque si no, me parece que del otro lado se cae en un discurso de que lo único que falta es la adecuación del puesto de trabajo, como diciendo, mira, si vos me provees la accesibilidad física, comunicacional y demás, yo puedo llegar a ser rentable y en consecuencia puedo ser explotable, como decía. Creo que esta negativa, ¿no?, a modificar las formas de contratación, ¿no?, a modificar este diseño social de normalidad o de productividad que hay en el puesto de trabajo, yo creo que se va a ir modificando justamente a raíz de las luchas. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de mujeres, ¿no?, para ampliarlo a otras luchas. Licencia por maternidad es incluso hoy otro de los grandes desventajas que tienen las mujeres a la hora de ser contratadas, y no sé, algunos países decidieron equiparar, por ejemplo, las licencias de varones y mujeres para que esto no sea, digamos, desarticular esa cuestión que parecía dada por la naturaleza, ¿no? Las mujeres se embarazan como una máxima y por ende son menos productivas. Bueno, decir, bueno, cambiemos la estructura, esta estructura que parecía inalterable, de normalidad, de productividad del empleado y equiparémosla. ¿Cuáles son las sanciones? De repente son económicas. Para una empresa, pagar una multa, y gana cualquier quita. Nosotros tenemos que sancionarlos en la calle. Que la inclusión social no va a tocarnos a la puerta, nos va a exigir lucha, poner el cuerpo, poner la mente, poner sobre todo las ganas. Decía Rosa Luxemburgo, el que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas.
En sintonía entonces con el logo de Ready, hoy les propongo continuar moviéndonos para romper las cadenas y sumarle al pensar con la cabeza el militar con el corazón. Muchas gracias. Este video fue realizado con extractos de las jornadas Trabajo y Discapacidad, Estrategias de Acción Política, llevadas a cabo el día 5 de octubre en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad por prestar sus instalaciones para las jornadas, a Enzo Ferlauto por la voz en off, a Sebastián Scotchera y Lucas Pisano por la edición del video, a Giselle Ferrari y especialmente a todas las personas que participaron de las jornadas.